formas Hisui, bases enemigas, varias regiones disponibles y todo en español. Descubre Pokémon Revelations. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juegardo en español que os digo yo que vais a alucinar. Si queríais probar las formas Hisui, es decir, las de Pokémon Leyendas Arceus, este va a ser tu juego. Además, está en español, que es lo que todos buscamos. Pokémon Revelations es un fangame completo en español creado por Chema Juve, con gráficos de quinta generación y ambientación con tintes espaciales. Estás seguro que no te la esperabas. Contaremos con una aventura con varias regiones disponibles y nuevos modos de avance, ya que no tendremos que pelear en gimnasios, algo que cambia mucho la experiencia. La verdad que hemos tardado en ver un buen juego de Pokémon con las formas Hisui, y es que aquí las tenemos disponibles, junto a muchas sorpresas más. Lo mejor es que tendremos decenas de lugares y personajes míticos de la saga de Pokémon, con sistema de misiones secundarias, que esto sé que os gusta a muchos. Vamos, si te gusta Pokémon te encantará conocer esta gran aventura que nos presenta Chema Juve, ya que no habrá que esperar más actualizaciones, no es una demo, y lo tenemos terminado, con lo que no te quedarás a medias en la aventura, que al final es lo importante. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Y bueno, si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, y si llegamos al menos a 400 likes, habrá más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Incluso tengo TikTok, así que tienes todas mis redes en la descripción para que me veas hacer el parguela. Y así vamos a ver todas las novedades de Pokémon Revelations con formas Hisui en español. Sobre los Pokémon contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación. Además han incluido iniciales, Fakemon y 21 formas regionales, más 4 formas Hisui en la aventura. En resumen, la Pokédex cuenta con 925 Pokémon, todos capturables, con 4 Pokémon diferentes en cada ruta. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Los movimientos y habilidades se han actualizado a la octava generación, además de objetos y repartir experiencia. Sobre las mega evoluciones no se dice nada, por lo que es una mecánica que no puedo confirmar que esté en el juego, así que vamos a ser sinceros, no sé si están las mega evoluciones. Y bueno, ya sí que sí. Vamos con los gráficos, que como veremos serán estilo quinta generación, desde personajes hasta mapeados. Tendremos diferentes rutas y mapeados, como ciudades, cementerio o cosas del mar. Los gráficos de batalla también han sido actualizados, con nuevos fondos y diseños, algo que cambia bastante la experiencia. Lo mejor es que tendremos un montón de lugares y personajes míticos de la saga Pokémon, que encontraremos por la historia, algo que seguro disfrutaremos en esta aventura espacial. Y bueno, vamos con una parte muy importante, y es la historia, que además si jugaste en su momento Pokémon Cantabria, que también le hice una review por cierto y lo jugamos en directo, pues habrá algunos guiños al juego por curiosidad, ya que lo ha dicho el propio autor, y me pareció pues bastante divertido. Y vamos con la historia. Los sucesos transcurren tras los acontecimientos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Kyogre y Groudon vuelven a enfrentarse, pero esta vez Rayquaza no evitará el desastre. Con muchas partes de la Tierra sobreviviendo al desastre, la gente trata de volver a la normalidad en sus casas orbitando por el espacio. Ayuda al profesor Elm a recuperar datos de Pokémon perdidos al mismo tiempo que tratas de averiguar qué pasó en la Tierra, quién lo hizo y qué planea ahora. Un juego muy estilo post-apocalíptico con tintes espaciales que llama mucho la atención. Y como dije al principio, no habrá gimnasios, sino que tendremos que pelear contra bases enemigas, algo que cambia mucho la experiencia del juego y a mí este aspecto me encantó sinceramente.
Y bueno, voy con mi opinión personal. Aunque no tengo demasiadas quejas, para ser sincera. Tenemos un fangame terminado de Pokémon con nueva historia y varias regiones, además de un montón de novedades, que al final es lo bonito. No tendremos que esperar a que se complete ni a que esté en español, ya que cumple todos los requisitos para darle un buen vicio. Y no quejaros en los comentarios. Y los que preguntan que está en español, pues está en español, lo he dicho 300 veces en el vídeo, gente. Si te gustan las aventuras locas de Pokémon, con toques espaciales y un montón de ubicaciones por explorar, es tu juego, ya que como vemos, tiene una gran cantidad de contenido, que al final es lo importante. Podremos investigar un montón de regiones, lugares y conseguir 925 Pokémon que podemos capturar, que no es poco tampoco, que poco no es. No solo seguiremos misiones principales, sino que también se han incluido misiones secundarias en la aventura, que podremos descubrir muchas más cosas de cada región, que al final es lo importante y es lo bonito. Puede que para muchos un punto malo son los Pokémon, ya que en general no suelen gustar demasiado, seamos sinceros, pero tampoco tienes que jugar con ellos, ya que tendremos formas Hisui, octava generación y muchos Pokémon más oficiales, por lo que tampoco le veo tanto problema. Al final es algo que depende de ti, tampoco te voy a decir que debes jugar. Ahora la parte importante, si lo recomiendo o no. Pues por ahora sí que lo recomiendo, diría yo. Sobre todo si buscas jugar un buen rato a algo diferente. Por ahora el juego me ha gustado y tiene bastante potencial, aunque algunas partes puedan ser un poquito más vacías del mapeado y tal, pero tampoco es algo que luego se note demasiado. Realmente creo que es un juego que entretiene y que merece al menos una oportunidad. Y por cierto, si no lo mencioné antes, este juego tiene que ver con Pokémon Cantabria también, porque el creador también está en el proyecto de Pokémon Cantabria. Así que son dos fangames que en cierta forma están muy unidos. Así que si quieres jugar también Pokémon Cantabria, seguramente sea una buena opción. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!